Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Actividad literaria con la presentación de este libro Churito. Esta va a ser una conversación, en verdad, entre el periodista Eloy Jáuregui y el escritor Roger Runrill. Yo como editor, digamos, estoy acá cumpliendo el papel de promotor de esta actividad y de esta industria editorial. Antes de comenzar esta conversación, como todos acá somos de alguna manera amazónicos, o hemos adoptado la Amazonía como un territorio maravilloso donde hemos vivido, saliendo de cualquier protocolo, quiero pedir un fuerte aplauso para un artista que acaba de inaugurar una exposición maravillosa y les invito a que vayan en el Ministerio de Cultura, en la Sala Cuela, que es en verdad Eloy, que no es amazónico pero ama la Amazonía, ha coincidido con nosotros en decir que es una de las exposiciones pictóricas más impresionantes, no solamente de Gino, sino de todas las que se ha hecho sobre Amazonía acá en Lima. Así que pido un fuerte aplauso a Gino Ceccarelli, que nos está. Bueno, voy a ceder el micro a Eloy, porque esto va a ser una conversación, como decía, entre el escritor y el periodista, y seguramente ustedes van a notar en algún momento cómo se intercambian los roles, porque Eloy también es escritor y Roger Runrill también es periodista, así que esta va a ser una conversación, espero, agradable, y hemos quedado con Eloy y con Roger que se va a hablar de todo durante 40 minutos, y los 20 minutos siguientes ustedes también van a preguntar de todo, así que preparen sus preguntas si las quieren formular. Y un agradecimiento especial, en verdad, en nombre de Editorial Tierra Nueva, que es una editorial amazónica que está ingresando aquí a Lima, a la Municipalidad de Miraflores, a la directora de este centro cultural, porque antes de terminar de proponerle esta actividad ya nos había aceptado, y eso demuestra no solamente su amor hacia el arte, sino su cariño hacia la Amazonía, que nosotros estamos infinitamente agradecidos. Eloy, tienes la palabra y el micro. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. También la satisfacción de estar aquí una vez más junto a Roger, a quien considero que es uno de los escritores más importantes de esta geografía que está dentro de otra geografía, la geografía latinoamericana, la Amazonía, un continente dentro de otro continente. Roger, en este libro están incluidos una escritura que cobra vida a Chuyachaquis, Lunamulas, sirenas, la naturaleza, las ilusiones. Es complicado hacer una escritura de esa manera para trasladarla luego a literatura y luego para que genere belleza. Siempre hace preguntas difíciles. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Eloy Jáuregui, uno de los mejores cronistas peruanos de esta época, un cronicar, como diría Vallejo, ¿no? Mariátegui. Y también agradecer a Jaime Vázquez Balcácer, el editor del libro y editor de Tierra Nueva, una editorial de Iquitos. Y quisiera también agradecer la presencia de ustedes. Llegar a las 7 de la noche a un evento cultural en Lima es como atravesar el infierno de Dante. Entonces quiero agradecer en especial a ustedes, y aquí hay
amigos entrañables, no voy a mencionar a todos, a Gino, cuya exposición, nacidos en el siglo XIX, el 20 y el 21. Ustedes dirán, frente a nosotros hay un dinosaurio. Quiero decirles que el pelo blanco no es señal de vejez, sino es sabiduría. Al poco estoy gordo, estoy cobrando un pan para mayo. Los escritores del siglo XIX, entre ellos Humberto del Águila, que nació en 1893, Alfonso Navarro Cauper y otros más. Y conozco a todos los del siglo XX. ¿Se imaginan ese privilegio? Y a los del XXI también, que ahora tienen 19 años, ¿no? Y eso realmente me da un compromiso con la realidad masónica, con la literatura, con el arte en general. Y la amistad de estos personajes, fui amigo de Humberto del Águila, Arturo de Hernández, el de Sangama, de Francisco Igor Ríos, en fin, incluyendo de algunos periodistas locos, la mayor parte son medio locos, como Leopoldo Charpentier, ¿no? El famoso Charpico. Me ha dado lecciones, testimonios extraordinarios. Entre tanto me olvidé la pregunta ya. Gracias, Roger. Queríamos hablar un poco sobre el libro Churito y otros cuentos del arco iris, pero también queremos hablar de otros temas que tienen que ver con la Amazonía. Pero vamos a empezar, creo yo, primero por el libro, para ubicarnos de qué se trata. Es un libro que tiene 9 cuentos, es un libro que parece que es un libro para niños, y luego se da cuenta que es más bien para la tercera edad, y cuando está por la mitad uno se da cuenta que está para los de 40 años, y luego uno se da cuenta que está para irse para la otra. Es un libro extraordinario de cuentos diferentes miradas, con diferentes versiones. Roger, quiero empezar con el primer cuento, este cuento que inaugura el libro, Churito precisamente. Creo que ahí hay una magia de contar, que es una de las condiciones que tienen los selváticos, los amazónicos, de contar historias, cosa que ya se ha perdido. Para los urbanos es muy frecuente mirar la televisión y ver esto es guerra, combate y punto, y los chismes. Pero en la selva se cuentan de seres extraordinarios, de seres irreales. Y acá más bien hay parto de la idea primigenia, que es un viaje que hace el padre de este personaje Churito, y se interna. Y entonces cuando él se interna en la selva, y cuando él regresa, a sus hijos y a su esposa no le interesa tanto lo que trae, sino lo que les va a contar, aquellas experiencias que ha recibido este viajero por los ríos y por los montes, y regresa con un cargamento de más historias a las historias ya que estaban en el repertorio de esa familia. Explícanos cómo es eso. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es cierto? ¿O es todo lo contrario? Antes de contestar su pregunta, contesta, voy a contar, porque lo que él está planteando está formulado por eso sobre el realismo mágico amazónico. Estaba hace una semana en Balsapuerto, una ciudad que queda en el río Cachiyaco, un afluente del Paranapura. Entonces, yo había ido como presidente de Chirapac, y había 2 personas más que estaban haciendo coordinaciones, así que me senté en la banca de un restaurante en la Plaza de Armas. Y de repente pasó una joven indígena Xavi. Los Xavi pertenecen a la cultura cahuapanas, y iba con un bebito y su madre con un gallo para vender en el pueblo, ¿no? Y entonces yo habitualmente cuando viajo por el mundo rural compro caramelos para los niños, y tenía una bolsa de caramelos. Entonces se acerca y yo le digo, ven. Y entonces saqué 4 chocolates y unos caramelos y le di. Me hizo así y caminó por una losa que queda en la plaza.
Después de un rato regresó, me miró otra vez, yo todavía tenía caramelos. Ven, le dije, y le di todo. Y se acercó y me dijo, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Entonces yo me puse de pie. ¿Y quiénes conocen Barça Puerto? Levante la mano. Uno nada más. Y la ciudad está rodeada de montañas. Y entonces yo le dije, de allá, de esa montaña, de Companamá. Escuchó eso, puso una cara de susto y regresó. Retrocedió, algo habló con su madre, no entendía, estaba en el Shawi, y se alejaron de espaldas. Companamá es el dios de los Shawi. Y yo estaba apuntando a la montaña donde vive Companamá. Y Companamá, de acuerdo a la descripción de los Shawi, es un hombre pequeño, moreno y de pelo blanco. Al día siguiente regresamos y circulaba en Barça Puerto la idea de que había retornado Companamá. Es el realismo mágico amazónico. En la Amazonía no hay nada que inventar, todo está inventado. Los escritores tenemos que desechar más bien elementos de la realidad mágica maravillosa. El libro realmente es una propuesta bien polémica. Como dice Aníbal Quijano en sus ensayos sobre la colonialidad del poder y el saber, si bien nosotros vamos a celebrar la independencia política el 2021, pero no tenemos nada que celebrar con relación a nuestro imaginario, a nuestra subjetividad y a nuestras ideas, porque nosotros tenemos una colonialidad del poder y del saber. Entonces toda la literatura peruana tiene un canon colonial. No nos hemos librado de eso. O sea, nos falta una segunda independencia de la descolonialidad. Nos tenemos que haber una descolonialidad. Entonces, cuando ustedes leen la literatura internacional, universal, todos hemos leído los hermanos Grimm, Andersen, Perrault y otros más. Entonces, recuerden, en esas historias, la selva, el bosque, es el antro, es el infierno. Ahí habita el mal, el lobo, las brujas, la maldad. Ese es el pensamiento eurocéntrico, del cual no nos hemos podido liberar nosotros. ¿Qué cosa es la naturaleza para los pueblos indígenas? Para los pueblos indígenas andino-amazónicos, en sus cosmovisiones, en sus cosmologías, en su saber, la naturaleza es la madre. A la madre se le ama, se le respeta. Para el pensamiento indígena no es el hombre, no es una concepción antropocéntrica, sino cosmocéntrica. Todo está interrelacionado. Para el pensamiento indígena el tiempo no es lineal, es circular, y es circular. En el pensamiento indígena no está la idea, el concepto de la acumulación como el capitalismo, ¿no es cierto?, sino la reciprocidad. En el pensamiento indígena es animista y panteísta, ¿no? Entonces, el libro plantea esta nueva visión. Los niños hablan con los animales, ¿no?, con las plantas, hablan con los seres. La naturaleza es su madre. No es como en el pensamiento occidental, que la naturaleza es un bien de renta, un insumo al que hay que extraer, saquear y extinguirla. Por eso hoy día en una entrevista en Exitosa, yo dije una palabra muy dura. La relación del hombre actual con la naturaleza, con la madre naturaleza, es una relación incestuosa.
El hombre supuestamente moderno está violando a su madre, lo está destruyendo. Y otra frase más quiero señalar. La modernidad, esta supuesta modernidad, es analfabeta. Es una modernidad analfabeta. ¿Por qué? Porque ha dejado de leer, ya no sabe leer el libro de la naturaleza. No solamente no sabe leer, no lo entiende, sino lo está destruyendo. ¿No es cierto? Y el resultado de ese pensamiento es lo que es toda la crisis ambiental. Ahí está el doctor Gysi, que es un experto en ambiente, donde no hay, donde el propósito es sacar todo el oro, el petróleo, talar los bosques, envenenar los ríos, etcétera, etcétera. O sea, desde mi punto de vista, y ahí algunos coinciden conmigo, el destino del hombre está marcado por el cambio climático, ¿no? Entonces, el libro es un propósito, tiene el propósito de acercar, de explicar este pensamiento y acercar a los niños a la naturaleza, ¿no es cierto? Roger, yo incidiendo en lo que dice Eloy, esta relación de los niños con la naturaleza, en verdad Churito, que es el primer cuento del libro, comienza con una frase que no sé si todos la hemos pronunciado, pero a todos nos golpea o nos alegra, que dice: papito, yo no quiero ir a la escuela. Y como que te chapa el libro por eso, pero digo, es una relación del niño contra el academicismo, o no un desprecio para la modernidad, sino un levantamiento hacia la cultura popular, hacia lo que conocemos en el bosque y que a veces la escuela nos quita. ¿Hay ese mensaje también en el cuento? Bueno, para los pueblos indígenas, estoy pensando en lo que me dice Tarsila Rivera, la expresidente de Chirapa y la representante hace poco de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. El peor enemigo de la cultura indígena es la escuela. Y no es porque la escuela sea perversa, enseñe mal. El asunto es el pensamiento. Fíjense ustedes, el Perú es un país multilingüe, multicultural, multiétnico. La nación peruana, pero el Estado peruano es un Estado monocultural, colonial, de origen colonial, que funciona como un país monocultural. Y les voy a dar un ejemplo. Necesitamos una interculturalidad que funcione, que sea permanente. Entonces, para eso necesitamos educar maestros interculturales. ¿Cuántos maestros interculturales creen ustedes que se están educando en este momento? Se están educando 800 maestros en universidades y centros de educación, etc. ¿Y cuántos necesitamos? 20.000. Es decir, vamos a esperar 20 años para cubrir el déficit de profesores interculturales en este país. Y podría darles otros ejemplos. Pregunten ustedes a los jueces, a los fiscales, si entienden algo del derecho constitucionario. No entienden nada. Y el derecho constitucionario es el derecho que normó la vida de esas civilizaciones a lo largo de la historia. No lo entienden. ¿Cómo hacemos justicia en ese país cuando el derecho que se aplica es un derecho positivo de origen romano, que no entiende para nada el derecho constitucional? Acabo de estar en una reunión de parteras y los doctores de los hospitales hostilizan y persiguen a las parteras, ¿ya? Y ahí tiene que haber una profunda reforma para que haya una conectividad, una alianza entre la salud científica, hospitalaria, y la salud tradicional, ¿no es cierto? Entonces, termino esta idea con lo siguiente. El Perú es una nación multilingüe, multicultural, multiétnica, y el Estado es un Estado monocultural. Necesitamos una profunda reforma de este Estado para que sea un Estado
funcional a la nación que tenemos. Y eso es la agenda fundamental en este país. El drama, el trauma, la fractura que existe en este país con los pueblos originarios, estamos hablando del 43% de la población, somos 10 millones de indígenas. Entonces, radica en esta necesidad de una profunda reforma de este Estado colonial con esta nación que tenemos. Y esa debe ser la agenda, bueno, ya no va a ser del bicentenario, pero esa es la idea fundamental de una profunda reforma de este Estado que nos lleve a la refundación de esta nación. Desde mi punto de vista, esta nación es inviable en el siglo XXI si no la refundamos con esta transformación. Entonces, eso explica el racismo. Les cuento, volvemos otra vez a Balsa Puerto. Converso con Beatriz Caritimari, la jueza de paz. Hasta hace poco se llamaban jueces de paz no letrados, o sea, jueces de paz analfabetos. Y letrados, o sea, iletrado es analfabeto. Bueno, ya han eliminado esa última palabra, ¿no? Beatriz Caritimari es jueza de paz, atiende a 140 comunidades en materia de justicia. Y la población indígena en Balsa Puerto, en el distrito, es de 17,000 personas. No gana un solo centavo y tiene que ver violencia, tiene que ver robos, tiene que ver violaciones, tiene que ver todo. Y un juez supremo, cuyo nombre no quiero recordar, dijo el otro día que ganaba 48,000 soles y no le alcanzaba. Y esta juez atiende 17,000 personas, no gana un solo centavo. Ese es el Estado que tenemos, un Estado totalmente ausente, ¿no es cierto? Bien, estamos entrando a problemas ya políticos, ¿no? Pero el relato nos lleva a eso, ¿no? El escritor, como decía Flanagan, es un lápiz en la mano de su época. Claro, claro. Tiene que escribir lo que ve, lo que observa, ¿no es cierto? Y bueno, termino esta reflexión en esta parte señalando que ser escritor para niños es lo más difícil. El otro día, hablando justamente en la presentación del libro, y estaba uno de los más destacados críticos literarios del Perú, que es Ricardo Sarmiento, y decía: los niños son mejores críticos que tú, decía Ricardo Sarmiento, porque si al niño no le gusta la primera línea, le bota el libro. Entonces el escritor para niños es un mago, tiene que inventar cosas extraordinarias para atrapar al niño, ¿no es cierto? Bien, cuando llego a la Amazonía, no quiero decirle mi edad, pero tengo 100 años. Cuando llego a la Amazonía, yo vuelvo a ser niño, porque ser niño es volver a entender la maravilla de la realidad. ¿Se imaginan ser niño, convertir una escoba en un avión, una caída de forro en un camión? Eso solamente es los niños. Y por esa razón, cuando un político dice: este es un imbécil porque tiene un pensamiento infantil, eso es un error, ¿no? Nunca hay que decir eso, que es un error infantil. Los niños no son imbéciles, ¿no? Los imbéciles son los otros. Perdón, me estoy poniendo un poco duro. No, está bien. Perfecto. Roger, el libro de cuentos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Churito, editado por Tierra Nueva, que es una editorial de Iquitos, no es una editorial de Lima, que tiene una serie de libros, que va a seguir sacando libros. Ojalá. Es un libro tuyo. Sí, ya también viene. Pero es cierto, el libro es un pretexto para estar todos aquí, estar juntos aquí. Hay un documento que he leído tuyo que se llama El Nuevo Canon, que tiene que ver precisamente con lo que acabas de decir hace un rato. O sea, este nuevo canon está sustentado en una serie de actividades grandes, pero les falta una profundización en el campo, ¿no? El otro problema es el tema del lenguaje, ¿no?
los escritores, recién a partir de Jaime Vázquez Izquierdo, los escritores ya tienen una técnica más o menos moderna, estética, de calidad, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que una de las tareas más importantes de los escritores amazónicos es trabajar profundamente sobre la realidad y investigar a fondo la realidad urbana, la realidad rural. Pero sigo pensando que la matriz de su trabajo, de su pensamiento, es el mundo indígena, como ocurre en el caso de Gino y de la postura. Y lo digo porque ustedes saben que en el siglo XIX y principio del XX, la centralidad de la historia humana estaba puesta en transformar el Estado, ¿no? Marx y otro pensador Marx. Era necesario transformar el Estado, construir una sociedad justa, inclusiva, etc. Y los protagonistas de esa centralidad eran los obreros. Hoy día sigue siendo esa una centralidad, pero la segunda, la primera centralidad es salvar a la madre de la pobreza. Y los protagonistas de esa nueva centralidad ya no son los obreros, son los indígenas. Entonces, el meollo de la literatura amazónica ya tiene que ser esta centralidad de cómo salvamos a la pobreza, cómo penetramos en el meollo de esa realidad. Y para ello incluso yo recurro al chamanismo, o sea, porque yo tengo la idea de que si uno está encima de la realidad y para sumergirse tiene que consumir ayahuasca, ¿no es cierto? Entonces, reitero, la nueva centralidad del hombre del siglo XXI es la defensa, la salvación y el buen manejo de la madre naturaleza. Y los protagonistas de esa nueva centralidad son los pueblos indígenas. En consecuencia, el tema central de la literatura amazónica es trabajar esa matriz, escribir novelas defendiendo la naturaleza, describiéndola profundamente y dando conferencias, escribiendo, etcétera, etcétera. Porque, repito, para mí el destino humano va, como dice Chomsky, tiene dos amenazas: una guerra atómica y el cambio climático, ¿no? El destino humano se va a definir en esas dos amenazas, o una guerra atómica y el cambio climático. Siento que estamos más cerca a la destrucción con el cambio climático. Rosa, siguiendo también ese hilo que pone Eloy, Ricardo González Vigil, en el prólogo del libro, dice que la Amazonía ha encontrado en Roger, en Roger, como dice también por otro lado, al portavoz cabal de la Amazonía. Solo falta que llames a una junta de portavoces y... Pero, ¿crees tú, desde tu punto de vista crítico, de escritor, de literato, de artista de la Amazonía, digamos, que nos ha faltado a los amazónicos juntar las cosas? Y te digo eso porque en la exposición de Gino habrás visto a un personaje totalmente desconocido de la Amazonía peruana, de nuestra Amazonía, que uno dice que es un poco andino, a José Santos Atahualpa, Juan Santos Atahualpa, sí. Y le decía a Gino, cuando veía ese personaje y la explicación que da de cómo desapareció Santos Atahualpa, es un personaje que ningún literato amazónico siquiera se ha ocupado mucho. Catenere, que ha sido un líder indígena que se enfrentó a los caucheros, es un personaje olvidado por los propios amazónicos. Y le decía a Gino, para que veas este conjunto de pintores, de escritores, de teatristas que existen, ha faltado esa unidad, digamos, de los artistas, porque hay un edificio en el Congreso que tiene el nombre de Juan Santos Atahualpa, pero no hay, la foto no puede haber, evidentemente, pero el cuadro más representativo
en la genialidad de Gino, es de Santos Atahualpa, y no sé si lo ha inaugurado en esta exposición, pero él desconocía que había un edificio con el nombre de Santos Atahualpa, y yo desconocía que Gino había pintado eso. Entonces, y hemos entrado a una cosa más que va más allá del churito. Nos ha faltado unidad a los amazonas. Y te termino con esa pregunta, porque claro, es verdad, hace más noticia el matrimonio frustrado de la Tigresa del Oriente que la exposición de Gino. Hace más noticia lo que haga la Tigresa del Oriente que la sabiduría que dice, y coincido con él, tienes tú sobre la Amazonía, que te señala Ricardo González Mejía. Entonces, nos ha faltado eso también a los amazonas. Bueno, unidad nos falta a todos los peruanos, ¿no? Incluyendo las familias. Nos falta unidad. El Perú es un país desintegrado, ¿no? Y la Amazonía también. Entonces, con relación a Juan Santos Atahualpa, uno de los grandes temas de la novela de los próximos años es una tendencia ahora en la novela mundial volver a la historia. Pérez Reverte escribe sobre la Edad Media, ¿no? Y casi todos los novelistas europeos y norteamericanos han trabajado sobre la historia, incluso hacia el medievo, a reconstruir ese periodo. Entonces, la gran novela, la buena novela amazónica, seguramente va a instalarse en ese periodo, ¿no? Con Santos Atahualpa, Samarén, Torote. No hay ninguna novela en el Perú sobre el caucho. Buena, no hay, ¿no es cierto? En Brasil sí y en Colombia también. Entonces, ese va a ser un gran tema. Ahora, quiero hacer una reflexión con relación a la rebelión civil. La rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1739 fue la mayor rebelión pan-amazónica del Perú y de América Latina. Intervinieron, participaron quechuas, aymaras y todos los grupos indígenas de la Amazonía. Exacto. La leyenda dice que Juan Santos Atahualpa no murió, subió una fogata como un humo, y hay versiones de personas que han visto a indígenas yendo a buscar a Juan Santos Atahualpa. Bien, todas las rebeliones indígenas, todas, están asociadas al pensamiento mesiánico indigenalista. Tanto la de Juan Santos como la de Torote, como la de Samarén y otros más. ¿Qué cosa es el pensamiento mesiánico indigenalista? Un día me llama Herzog, el famoso cineasta alemán, y me dice: Roger, quiero pedir un favor. Nos han votado del río Santiago, de la comunidad Guabay, donde hemos instalado nuestros campamentos, para filmar Fiscalá. Y yo sé que tú tienes una buena relación con los indígenas, así que por favor, te pedimos que intervenga. Pero yo convoqué a Evaristo Mucuati Canán, el presidente del Consejo de Nueva Mesa, y nos reunimos los tres. Y Herzog, el famoso cineasta alemán, que adquiere Leer de Dios, Fiscalá y las películas más famosas, le ofreció, le pidió disculpas por haber establecido su campamento sin pedir permiso, dijo que lo podía ayudar económicamente, en fin. Pero queremos filmar porque en la zona del Río Cóndor están las montañas para hacer subir la lancha Contamana, ¿no? Es una de las secuencias de la película. Terminó la reunión y salimos. Yo le pregunté a Evaristo, porque Evaristo le dijo a Herzog que iba a consultar con las comunidades la decisión final. Pero él ya tenía la decisión. Cuando salimos le pregunté a Evaristo: ¿cuál es la decisión? Y me dijo: no vamos a pactar con él de ninguna manera. Nunca.
porque necesitamos un enemigo. Estamos en crisis y eso nos está uniendo. Ese es el pensamiento mesiánico militarista. Y cuando estudian ustedes todas las rebeliones indígenas, aparece ese pensamiento. Tengo la sensación de que estamos en ese momento ahora. En algún momento los pueblos indígenas se van a juntar porque están en una gran crisis en este momento. Y va a asomar el pensamiento mesiánico militarista. ¿Alguna pregunta del público, si tienen a bien? Por favor, como creo que nos podemos escuchar. ¿Le escuchamos, señor? Me dará mucho la última parte a la cual usted se ha referido sobre el mecanismo de acción. ¿Cómo podría usted contrarrestar eso con respecto a la visión cristiana? Porque la visión cristiana viene de Europa. Entonces, ha ejercido, esto no lo supera también. Acá tenemos mucha influencia cristiana. Hablar de la Biblia o de Cristo es como, no puede ser que hagan condenar. ¿Cómo piensan los selváticos respecto a la imposición del cristianismo? Si eso se ha afectado en su manera de pensar, en su convicción, en su desarrollo. En los años 60 apareció un santón en Iquitos, el padre Francisco, ¿no? Y tuvo una repercusión, una popularidad extraordinaria. Y ahí aparecía el pensamiento mesiánico militarista, porque él ofrecía un retorno de los dioses, ¿no? Igual que la Tierra de Mar, que es una utopía mesiánico militarista del pensamiento tupí-guaraní. Entonces, este pensamiento está vivo. Ahora, en cuanto a la iglesia, han habido periodos. Por ejemplo, en la época del caucho, estamos hablando de fines del 19 y siglo XX, la iglesia católica tuvo un pensamiento sumamente conservador, cómplice de las tropelías de los caucheros y de los córdonos. Luego, después de las, o sea, vamos a seguir siempre donde sale con la realidad, pues tenemos que revisar nuestro pensamiento eurocéntrico en función de la realidad, las tecnologías, las cuestiones del mundo peruano, de la vida peruana, ¿no es cierto? Empezando por la idea de la naturaleza equivocada, ¿no? Y otras ideas más que podría enumerar, que son absolutamente copiadas del pensamiento europeo, que lo aplicamos a nuestra cultura, a nuestra subjetividad, a nuestro imaginario. Fíjense ustedes, los escritores anteriores a los años 40, 60, todos los escritores, ¿no? Estoy hablando en este caso Víctor Morelli, estoy hablando Colliat y otros más, que escriben en el periodo antes de los 40. Para todos ellos, el mundo indígena es un mundo primitivo, cruel, el mismo pensamiento de Varellosa. Es la idea del subdesarrollo, la idea del atraso, la idea del salvajismo. ¿Ya? O sea, ellos están funcionando con un pensamiento eurocéntrico, totalmente copiado, y ese pensamiento es el que alienta el ciclo del caucho, el genocidio del ciclo del caucho. Recién a partir de los años 40 y 60 aparece un nuevo imaginario en los escritores amazónicos, y ese nuevo imaginario es el de Arturo de Hernández, Humberto del Águila, Francisco Ríos y otros más. Pero la inflexión mayor se produce en los años 60 con la aparición de Pubinsana. Pubinsana es un grupo, una generación que me tocó el honor de fundar, ¿no? Esta generación revisa totalmente ese pensamiento, ¿sí? Y lo revisamos
Y es un momento fundamental en la historia humana, ¿no? Los años 60 está ocurriendo la descolonización de África, está ocurriendo la Revolución Cubana. Marcuse acaba de publicar El hombre unidimensional, que revisa el mito del capitalismo. Picasso está en su época mejor, en su época roja, ¿no? Lévi-Strauss acaba de publicar su libro sobre el pensamiento salvaje. En fin, en ese periodo aparece Gurizana y Niños. Entonces, nosotros recogemos todas esas ideas, pero sobre todo las ideas, la revolución del indígena. Yo viajo a Europa, estoy una temporada, leo todo ese pensamiento, luego estoy en Estados Unidos marchando con los Black Panthers, ¿no? En Nueva York y en otras ciudades más. Y cuando regreso a Iquitos, mi pensamiento está más consolidado, pero es un pensamiento que nace en lo que yo llamo la matriz de la cultura amazónica, es el pensamiento. Entonces es ese periodo en que hay una especie de parteaguas en la literatura y la cultura amazónica, pero no solamente en la literatura, porque casi todos escribimos, hacemos periodismo, etc. Y luego después aparecen otros grupos que están inscritas en esa corriente, lo desarrollan como institutos. ¿No es cierto? Roger, ahora tú que hablas de los grupos literarios, ¿se podría decir que el grupo que fundaste como que fracasó en el intento? Porque se entiende, por ejemplo, has mencionado a Vargas Llosa, y todos, creo, conocemos aquella frase, cuando se pudrió el Perú, y hablar de esa varita, todos conocemos el personaje de Vargas Llosa, pero nadie se acuerda ni conoce el gran personaje, o uno de los personajes del labrador de Vargas Llosa, este personaje machiguenga, Tusurunchi, si no me equivoco. ¿Por qué te pregunto eso? Porque no solamente Tusurunchi, que es un personaje machiguenga, sino, por ejemplo, tú en uno de tus cuentos hablas de Mayandú, que es un dios que tiene 3 hijos y cuyos hijos tienen la misión de regresar a la tierra sin mal. Es decir, estamos en una tierra con mal, que es la modernidad, lo occidente, y vamos a regresar a la tierra sin mal. Entonces, hemos fracasado en ese intento de dar personajes autóctonos, originarios, en la literatura peruana también por ese desprecio o ese no mirar a la Amazonía. Sí, yo creo que sí, no solamente la literatura. Tengo que recordar a ustedes, simplemente hacerles recordar que el pensamiento, el Perú como nación, las clases dominantes han mirado a la Amazonía históricamente como un espacio, como dice Mariatti en la edición de los 7 ensayos, la segunda de 1934, como un espacio colonial del Estado peruano. Y la Amazonía sigue siendo un espacio colonial para el pensamiento de la CONFIEP, para el pensamiento político supuestamente moderno, para la Sociedad Nacional de Industria. Para ellos, ¿qué es la Amazonía? Es un espacio para extracción nada más, ¿no es cierto? Cuando desde mi punto de vista, y ahí comparten muchos, la Amazonía para mí es la última renta estratégica del Perú del siglo XXI. Entonces, esta visión colonial persiste. Fíjense ustedes, desde 1821 hasta 1990 se han dado para el desarrollo de la Amazonía 18.000 leyes. Recuerden, desde 1821 hasta 1990, 18.000 leyes sobre la Amazonía. Quisieran leer ustedes esas leyes, somníferas, equivocadas, así, absolutamente. Se parecen a las normas que envió Alan García, perdón, algunos han votado por él cuando era candidato, cuando él, para la aplicación del convenio con Estados Unidos, sale una ley y dice que hay que titular las restingas. La restinga es una tierra inundable, un año aparece y el otro año desaparece. Y en las normas hay una ley que dice que hay que titular las restingas.
Entonces, esta visión ha sido una visión así, la visión que tenía, por ejemplo, la República Aristocrática, ¿no? En la época de Leguía. La 1220, por ejemplo, es una ley absolutamente equivocada. Algunas leyes se parecen a la 1220, ¿no? En la época de Leguía. En que no hay indígenas en la Amazonía. No. En esa ley no hay indígenas y por lo tanto hay que vender, regalar la Amazonía. Y es el periodo en que nacen los grandes latifundios en la Amazonía. Y nace el mayor latifundio que existió en la Amazonía, ¿saben quién? De Julio C. Arana, 5.744.000 hectáreas en Putumayo. Y fue la causa de la guerra con Colombia y la causa de la pérdida del trapecio amazónico. ¿De acuerdo? Esa ley felizmente fue derogada por la 21147, la ley de comunidades nativas dada el 24 de junio de 1974 en el Pueblo de Lazo. Tuve el honor de redactar el discurso de provocación de esa ley. Y la ley, lo tengo que decir con toda firmeza, la ley más importante que se ha dado en favor de los pueblos indígenas a lo largo de la historia, la 21147, dada el 24 de junio de 1974. Termino esta parte señalando que este año se cumplen 50 años de la reforma agraria, la ley 716, 50 años. No es el momento de hablar sobre esa ley, pero quiero decirles que es la ley más importante en favor de millones de campesinos que tuvieron en la historia. Roy, a propósito de Julio César Arana, a mí me han dicho, tú también desciendes de un socio de Julio César Arana, así que no te hagas. Cuéntale aquí a nuestros amigos cómo eran tus antepasados en el Quinto. Bueno, y también me preguntó Lucas eso, ¿no? No, yo no soy Lucas. Sí, ya sé. Vamos, digo Lucas. Mi abuelo llegó de Pakistán en el siglo XIX, en la época del caucho. Entonces, Pakistán era una colonia inglesa, así que mi abuelo, igual que todos los nativos, adoptó un apellido del colonizador. He visto mi apellido en Londres, en Nueva York, ¿no? Un río. Pero mi apellido. El año pasado desembarqué en Tailandia, en el aeropuerto de Bangkok, y fui a sacar mis maletas y pensaba que era tailandés. Después me fui a Birmania y pensaba que era birmano. Después me fui a Filipinas, pensaba que era filipino. Me confunden con todos los asiáticos, menos con gringo, más bien con gringo. Pero también te confundía con un actor. Sí, sí. Charles Bronx. Estaba caminando un día en París. Con de Charles Bronx. Estaba caminando un día en París en los años 70 y se acerca una francesa y me dice: ¿Usted es Monsieur Charles Bronx? No, le digo, yo soy Cholo Bronx. No, no te ríes de los inquinos, de Julio César Arana. Tu abuelo, gauchero. Cuéntanos. No, lo que pasa es que Eloy quiere que expliques si en algún momento de tu genealogía había algún acercamiento hacia los varones del caucho. Y eso sería una revelación titular para mañana. Estaba yo en Iquitos acompañando al coordinador de Naciones Unidas en el Perú y me llama mi señora que está al fondo por ahí, me llama a Iquitos y me dice: te ha llamado Mario Vargas Llosa. Yo le digo: no puede ser, hace 40 años que no hablo con él, se habrá equivocado. No, sí es él. Entonces le pide el teléfono y después que tuvimos la reunión en el IAP y llamé al teléfono que me dio mi esposa y me contestó la secretaria.
escuché la voz que decía: doctor, acá está el señor Don Río. Entonces vino Vargallosa y tomó el teléfono. Roger, me dijo: hermano. Parecía que habíamos estado ya tenido una fiesta. Roger, hermano, ¿cómo estás? Necesito verte. Tú sabes que estoy escribiendo el sello del Celta, me dice. Y ahí hay un dato que necesito. Y no lo encuentro. Necesito información sobre Benjamín Sarraña Rojo, un periodista del año 1905, que publicaba una revista que se llama La Selección de la Fe. Le digo: mira, yo regreso en 3 días y nos vemos, ahí yo te explico. Ya, me dijo. Pero tú has leído algo sobre, ¿tienes noticias de la novela? Por supuesto, le digo: había ya 100 reportajes sobre la novela, ¿no? Así fui a buscar en su casa en Barranco y Roger me dice: ¿has llegado fácil a la casa? Mario, le digo, si la calle se llama Mario Vargallosa, ¿cómo no voy a llegar fácil? Llamó a Patricia, que no se había separado todavía. Patricia, acá está Roger. Y nos dimos un gran abrazo. Entonces se sentó y ahí yo recordé lo que me decía a Ricardo González: cuando tú estás delante de Mario Vargallosa, parece que te va a devorar porque te absorbe. Y efectivamente, una mirada absorbente. Y yo delante de él dije: bueno, este es un antiindígena, este es un ultra neoliberal, y ahora le voy a masacrar. Pero después dije: no, ¿por qué voy a empezar a discutir? Vamos a terminar peleando. En vez de eso, le voy a dar 3 virotazos envenenados. Virote es una pequeña flecha envenenada. Virotazo. Primer virotazo. Más o menos como chichuás. Primer virotazo. Le dije: Mario, ¿tú no has leído entonces la colección de la Selección de la Fe? No, me dice, mi equipo ha barrido con todas las bibliotecas. Cuando él escribe una novela, tiene un equipo que hace la investigación, ¿no? Ha barrido, ha revisado la Biblioteca Nacional, archivos personales, la Biblioteca del Congreso. No hay, solamente un ejemplar. Así le digo yo, mirándole al señor provocador. Yo he leído toda la colección. ¿Dónde? ¿Dónde lo ha leído? ¿Dónde más? Pues en Oxford. Ahí en Oxford hay una biblioteca, un archivo que se llama Bodley, donde están los 13.000 documentos que los ingleses juntaron para tumbar a Arana. Ya, una estrategia geopolítica. Ya. Entonces yo había revisado una semana los 13.000 documentos de archivo. Pero si yo me voy cada año a dar conferencias, nunca me han avisado. Bueno, no te han avisado, ahí está la colección. Primer virotazo. Segundo virotazo. Empezamos a conversando, y le digo: oye, tú sabes que el año 1990, cuando yo tenía 20 años, entrevisté a Miguel Loaiza, el principal lugarteniente de Arana. No puede ser, eso sí no te creo. Eso no te creo. Entonces le empiezo a dar detalles. ¿Y cómo lo entrevistaste? Ya, tú me preguntaste sobre los varones del caos. El principal lugarteniente de Arana se llamaba Miguel Loaiza. Y en 1990 yo lo entrevisto en Chana, en un barrio de Quito, tenía 90 años. Y le pregunto: don Miguel, inicialmente estaba muy hostil, muy áspero. Después, entrando, estaba mucho más cercano, más amable. Le pregunto: don Miguel, ¿por qué mataron tantos indígenas? ¿Por qué los dispararon en las navidades? ¿Por qué los metían en costales y los botaron al río? En fin, todas las violencias que por otra razón teníamos que civilizarlos.
tercer virotazo. Bueno, le digo, tu novela tiene 3 ejes, soy el séptimo. Es la historia de Roger Casement, ¿no? Que era un espía británico, él era irlandés. Él va al Congo belga para informar a la corona liberal. Bueno, finalmente este irlandés, Casement, fue ahorcado en la Torre de Londres, sí, hace 2 años en la Torre de Londres fue ahorcado. Y entonces le digo, tú para hacer este novela has ido a correr al canto, a todas las horas cuando corre la novela. No me dice, pero yo sí he estado. He visitado toda la Chorrera, el canto, y llegar a Paraná, etc. No te creo, pero sí es cierto. Tercer virotazo. Bueno, te quiero hacer una propuesta. En junio puedes acompañarme a esos territorios. Bueno, pero antes de junio ganó el premio Nobel, ya no tuve tiempo. Ya había ganado el premio Nobel. Sí, No, estamos bien. un poco de cachaditos. Nadie como él conoce la trayectoria histórica de la Amazonía. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.